La cromatografía de gases es una de las técnicas más versátiles y ubicuas en los laboratorios, y se usa mucho en la determinación de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la separación de benceno y ciclohexano, cuyos puntos de ebullición son 80.1 y 80.8 grados centígrados respectivamente, es extremadamente sencilla mediante la cromatografía de gases, pero casi imposible con destilación convencional. Aunque Martin y Singh inventaron la cromatografía líquido-líquido en 1941, la introducción de la cromatografía de partición gas-líquido por James y Martin una década después tuvo una repercusión mayor e inmediata por dos razones. La primera que, al contrario de la cromatografía líquido-líquido en columna que se operaba manualmente, la cromatografía de gases requirió instrumentos para su aplicación. Esta se desarrolló gracias a la colaboración de químicos, ingenieros y físicos, y los análisis fueron mucho más rápidos y se hacían en pequeña escala. La segunda fue que la industria petrolera, con su desarrollo, debía mejorar el control analítico, por lo que la cromatografía de gases se adoptó de inmediato. En pocos años se generalizó el uso de este método para analizar casi cada tipo de compuesto orgánico. Con esta técnica se pueden separar mezclas muy complejas. Cuando se acopla con la espectrometría de masas como sistema de detección, es posible la identificación virtualmente positiva de los eluados con una muy alta sensibilidad, creando un sistema analítico muy poderoso. Hay dos clases de cromatografía de gases: cromatografía de gas sólido, que se le conoce de adsorción, y cromatografía de gas líquido, también llamado de partición. De ellas, la más importante es la cromatografía de gas líquido, GLC por sus siglas en inglés, Gas Liquid Chromatography, usada en la forma de una columna capilar. A continuación se muestra el funcionamiento sistemático de un cromatógrafo de gases. En cromatografía de gases, la muestra a analizar pasa al estado de vapor, inyectándola a un puerto calentado. El gas de la fase móvil se llama gas portador. El helio es el gas más usado, además del argón, nitrógeno e hidrógeno. Estos gases están disponibles en tanques presurizados. Se requieren reguladores de presión, calibradores y medidores de flujo para controlar la velocidad de flujo del gas. La fase estacionaria es un líquido no volátil soportado en una pared capilar con partículas sólidas inertes como la tierra de diatomeas. La muestra se inyecta rápidamente con una microjeringa hipodérmica a través de un tapón septum de goma de silicona y pasa a la columna. La separación se efectúa a medida que los componentes del vapor se equilibran con el gas portador y la fase estacionaria. La muestra se detecta automáticamente cuando sale de la columna mediante un detector cuya respuesta depende de la composición del vapor. Un inyector está formado por un bloque metálico, provisto de un sistema de calentamiento, un termostato capaz de mantener su temperatura constante y un aislamiento térmico adecuado. En el interior de este horno se encuentra alojado el sistema de inyección. En este, el gas portador previamente calentado pasa de forma continua por el sistema. La muestra es inyectada en el interior de la cámara por medio de una microjeringa de precisión a través de un diafragma perforable con capacidad de autosellado en el momento en que se retira la aguja. Una vez inyectada la muestra, esta es vaporizada de forma instantánea, mezclándose con el gas portador en una cámara de mezcla constituida de un material lo más inerte posible. La muestra, una vez vaporizada, es arrastrada rápidamente por la corriente de gas portador en dirección a la columna. Este inyector cuenta con un sistema de división de flujo a la salida de la mezcla. Los dos tipos de columnas que se usan en cromatografía de gases son las columnas empacadas y las columnas capilares. Las columnas empacadas fueron de primer tipo y se usaron durante muchos años. Las fases se seleccionan de acuerdo con su polaridad, teniendo en cuenta que lo semejante disuelve a lo semejante. Esto es, una fase estacionaria polar interactúa más con los compuestos polares y viceversa.
Se debe seleccionar una fase en que el soluto tenga cierta solubilidad. Una vez que la muestra llega a la columna cromatográfica, esta va a comenzar a sufrir una separación según la polaridad de cada una de las partículas que componen a esta muestra, adhiriéndose a la columna cromatográfica. Conforme pasa la fase móvil, van a ir eluyendo cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este diagrama vemos que la muestra conformada por 3 tipos de partícula van a ser separadas según la polaridad de cada uno de ellos, y conforme atraviesa cada una de ellas el detector, se va registrando en el cromatograma. El detector de ionización de llama es el más usado y aplicable en cromatografía de gases. El efluente de la columna se dirige hacia una pequeña llama de aire hidrógeno. Muchos compuestos orgánicos producen iones y electrones cuando se pirolizan a temperatura de una llama de aire hidrógeno. La detección consiste en la monitorización de la corriente que se produce al captar las cargas. La recolección de los iones y electrones se consigue aplicando varios centenares de voltios entre la punta del mechero y un electrodo colector, localizado encima de la llama. La corriente resultante se mide entonces con un picoamperímetro. El detector de ionización de llama responde al número de átomos de carbono que entran en el detector por unidad de tiempo, de modo que es un dispositivo sensible a la masa y no a la concentración. Este detector es selectivo hacia los compuestos que presenten enlaces carbono-hidrógeno, por lo que son muy pocos los compuestos que no dan señal en él. En un detector de ionización de llama, el gas procedente de la columna se mezcla con un hidrógeno y esta mezcla se quema en una cámara con exceso de aire. Por encima de la llama se dispone un colector cilíndrico polarizado con el fin de recoger los iones generados. Sobre este dispositivo se mide la corriente iónica que se establece entre la punta del quemador y el electrodo colector.